Cuando Juan Carlos me dijo que tuviera la palabra, yo siempre le comienzo a preguntar a Dios: Dios, ¿qué es lo que tú tienes para hablarme? Porque cuando uno predica, el que primero Dios le habla es a uno. A mí es el que primero me habla. No es que prepare una palabra pensando para ustedes, pues sí, pero en realidad y los que predican y han predicado saben que cuando uno habla, uno predica, al que me habla primero es a mi Dios. Y yo me ponía a pensar y yo decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme? Y Dios me decía: identidad. ¿Cuál ha sido tu identidad por casi 50 años? En junio cumplo 50 años. ¿Cuál ha sido tu identidad? Y yo quiero preguntarte ahora, en esta hora, ¿cuál ha sido tu identidad? Si le pregunto a alguno, tal vez me va a decir: sí, yo soy Carlos Esquivel, nací en San José, mi número de cédula es tal, estoy casado con Ana Gabriela. ¿Me entiendes? Muchos creemos que la identidad es esta. Y esa es la identidad terrenal. Esa es la identidad que nos pusieron desde el momento que nacimos. Pero hay una identidad en Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no sabemos cuál es esa identidad. Muchos de nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, qué es lo que Dios tiene en su voluntad, qué es lo que está escrito para yo servirle y trabajar para Dios. Yo le puedo preguntar aquí: ¿todos saben exactamente cuál es la voluntad de Dios para su vida? Y muchos me dicen: sí, claro, soy un hijo de Dios, yo vengo a la iglesia, acepté a Jesucristo. Pero hermanos, hay más que eso. Hay más que solo decir: vengo, ministro a la alabanza. Hay más que solo decir: vengo, soy primo de fulanito. Hay más que eso. Estamos en una generación que, si usted se pone a ver la identidad, hay gente que no sabe ni qué identidad tiene. Unos se creen hombres, mujeres se creen hombres, hombres se creen mujeres. Hay gente que se cree hasta animales. Y es permitido en la generación que estamos. Vea cómo se ha llegado a tergiversar la información sobre nuestra generación. Antes estaba muy pausado: el que era hombre, y el que era mujer, era mujer. Pero ahora hay hombres de 50 años que dicen que son niñas de 7 años. ¿Y por qué pasa eso? Porque Satanás viene a tocar hilos muy fuertes en los sentimientos de esas personas y le dice: tú puedes llegar a ser una niña de 7 años, un hombre de 50. Y lo hemos visto, yo lo he visto. La identidad se ha perdido. 70, 80 años que vivimos, hermanos, eso es pasajero. Es pasajero. Estamos viviendo en un tiempo de mucha, pero mucha humanidad. Y yo quiero hablarle 3 cosas en esta mañana de cuál es tu identidad en Dios. ¿Cuál es tu identidad? Porque cuando sabemos cuál es mi identidad, automáticamente yo sé por dónde caminar, yo sé a dónde ir, yo sé con quién conversar, y automáticamente Dios comienza a guiar, porque estoy conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Hijo y el Espíritu Santo. Voy a pedirles que abran en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Reyes y sacerdotes para Dios. Dios te hizo un rey, Dios te hizo una reina, te hizo sacerdote. Y aquí ya no quiero entrar en la generación que acabo de decir, de ahí para afuera. No, quiero hablar con los hijos de Dios. Quiero hablar con los que son reyes y sacerdotes. Porque en la iglesia se ha perdido la identidad de quién soy yo. Hay gente que es menguada porque le dicen desde niño: es que tú no sirves. Le dice el papá: es que tú no sirves. Le dice la mamá: es que no vas para ningún lado porque no aprendes, no tienes sabiduría. Y ese niño comienza a crecer aún en los caminos de Dios, menguado. Y usted le dice a un joven, a un anciano, a un adulto mayor, le dice a cualquier persona: necesito que haga esto. Y la persona, lleno de temores, le dice: no puedo, porque a mí me pasó un montón de veces. Yo tengo 47 años de estar en una iglesia y he visto de todo. He visto de todo, todo lo que usted piense lo he visto.
dirigí como por 8 años un ministerio de alabanza, y puedo decir que había jóvenes que yo los llegaba y los llamaba y me decían no puedo, y le decía yo, pero ¿cuál es tu? ¿Por qué no puedes? ¿Cuál es tu freno? ¿Y qué es? Porque de niño los padres le ministraron de que no podía, de que era un inútil, perdón la palabra, pero es un tema que se habla mucho en las casas. Pero tú eres un rey por medio de la sangre de Jesús. Eres un sacerdote. Ok, hasta ahí muy lindo. Soy rey. Sí, hermano Carlos, soy un rey, soy un sacerdote. Pero ¿qué es lo que está pasando en las iglesias, en el cuerpo de Cristo? Que todos queremos ser reyes, pero no todos queremos ser sacerdotes. No todos queremos ser sacerdotes. Tiene que haber una unanimidad entre rey y sacerdote. Tengo que ser un 50% rey y un 50% sacerdote. En la iglesia de Dios se ha levantado también un espíritu que se llama el espíritu de narcisismo. Es un espíritu en el cual todo es para mí. ¿Qué es lo que nos enseñan? No, primero viva usted y después su familia. Primero viva usted y después Dios. No se preocupe. Usted disfrute, pase, coma, porque nos han enseñado de que primero soy yo. Y está bien, porque todos tenemos que tener algo de narcisismo, como dice, porque eso nos provoca que en la mañana nos bañemos, nos echemos desodorante, nos cuidemos físicamente, caminemos, comamos saludablemente. Pero hay que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacía el rey en el Antiguo Testamento? El rey representa a la humanidad, a lo que vivimos el día de hoy. Todos queremos vernos en un micrófono predicando. Todos queremos vernos en un púlpito ministrando. Todos queremos vernos en una red de YouTube o la que sea con 4,000, 5,000 likes. Estamos en una encrucijada en que no sabemos cuál es el paso que tenemos que seguir. Todos queremos ser reyes. Y está bien, la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Pero no puede ser que yo piense solo mucho en mí. Hermanos, el hermano que tal vez tú tienes ahí a la par está necesitado, pero como no es mi hermano físicamente, entonces no me interesa preguntar. El rey, dice la palabra de Dios, ¿cuál era la responsabilidad del rey? Era defender a Israel de sus enemigos, liderar al pueblo en la guerra, promover la fidelidad de Dios, garantizar la pureza de la adoración, proporcionar recursos para la adoración, organizar el personal del templo y participar en las celebraciones públicas de adoración. Esa era la responsabilidad del rey. Pero en la historia de Israel vemos que la gran mayoría de reyes no lo hicieron. No lo hicieron, porque buscamos más mi humanidad. Ya cuando me siento en un puesto alto, ya se me olvidan las personas que están. Y lo hemos escuchado muchas veces. Alguien está abriendo un canal y ahí sí, te invito, Chiqui, venga y predique conmigo. Venga, Chiqui. Pero cuando Dios te comienza a levantar, no, ya Chiqui, ya no. Ya necesito a alguien como, tal vez ojalá, Josh Morales, el de Miel San Marcos. ¿Me entiendes? Ese es el narcisismo, ese es el egoísmo, el orgullo, que eso no es de Dios. Como rey, yo tengo que aceptar y dirigir cualquier persona que sea. Si lo vemos en Israel, reyes haciendo cosas malas, pecando delante de Dios. Y yo lo puse por acá porque no quería que se me olvidara. Dicen que fallaron los reyes de Israel. Adoraron a dioses ajenos, lo sabemos. El pueblo de Dios adorando a dioses ajenos. El pueblo de Dios dirigido por reyes, dirigido por hombres que debieron haber sido hombres puestos en la brecha, pero se dejaron más en su humanidad. Y entonces adoraron a dioses ajenos. Construyeron lugares altos, lugares que Dios no dijo que construyera, y ellos fueron a construirlos. Construyeron pilares sagrados para otros dioses y quemaron incienso en lugares altos. Un rey quemando incienso, ¿dónde? Si ese es el trabajo, ese es el llamado del sacerdote. Reyes que practicaron la adivinación y los augurios. Hasta reyes en la Biblia dice que quemaron a sus hijos. Qué increíble.
un rey que tuvo que haber sido dirigido por Dios, como dice la palabra, quemando hijos. La Biblia lo dice. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todos queremos ser reyes y qué lindo ser reyes, pero ¿sabe qué? Yo prefiero ser sacerdote de Dios. Vamos a ver qué es lo que hacía el sacerdote. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, por favor, 2 de Samuel 23. Del 1 al 4. Ya David estaba grande. Ya David estaba grande. Ya dice la palabra de Dios que eran las últimas palabras de David. Todos sabemos que David fue una persona que en realidad conoció el corazón de Dios, así como nosotros tenemos que buscar el corazón de Dios. Y dice, 2 Samuel 23 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Oiga qué lindo, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Las últimas palabras de David no fue: yo fui un gran rey, yo libré a todo el pueblo de Israel de sus enemigos, yo gané batallas, yo tomé el reino, yo hice esto, hice el otro. No, él, ¿qué es lo que dice? El dulce cantor de Israel. Y si todos lo vemos, ¿cuál fue el corazón de David? Dice que fue un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que la gente no quiere ser sacerdote, no quiere buscar de Dios, no quiere meterse en la intimidad, no quiere tener esa relación entre el pueblo. El sacerdote, mientras que al rey había que pedirle audiencia para entrar, al sacerdote andaba por el pueblo caminando. Cuando el rey se vestía sus ropas reales para enseñárselas a todos sus súbditos, el sacerdote más bien se quitaba sus ropas de sacerdocio porque eran solo para Dios. El sacerdote me conectaba al pueblo con Dios. El sacerdote hacía que el pueblo que estaba en pecado, Dios lo perdonara, hacía expiación de pecados, Dios tomara el control. Ve, por eso yo le digo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pero hay que buscar el área del sacerdocio. Hermano, yo le puedo decir, se ha perdido la adoración, se ha perdido la exaltación al rey. Queremos que nos mueva mucho la música, es muy linda, y soy ministro de alabanza de miles de años, y queremos, pero no, a veces se trata de intimidad. A veces decimos, es que qué raro, no siento nada en el culto. Oraste en la mañana antes de venirte, oraste entre semana para que Dios te tocara. Hermano, es que no siento la respuesta de Dios. Oraste, ayunaste, vigilaste, te levantaste de madrugada. No, entonces no puedes esperar que Dios te hable. No puedes esperar de que Dios mueva terrenos, cosas para ti, a tu favor. Profesamos un Dios, pero no lo conocemos. Profesamos un Dios en el cual dice, sí, soy hijo de Dios, soy un sacerdote. Qué lindo, hermano Carlos, soy un rey sacerdote. Sí, claro, la palabra de Dios dice que Carlos Esquivel. Bueno, ese no es mi nombre. Mi nombre fue el que me pusieron mis papás, y el número de cédula fue la que me pusieron acá. Pero mi nombre, dice la palabra de Dios, que Dios lo escribió en una piedrita y me está esperando. Entonces qué lindo, porque 70 y 80 años, eso es así comparado a esto, a la eternidad. Y para que Dios te preparó para ser rey, quién sabe que iremos a vivir en la eternidad con Dios. No sabemos a qué nos va a poner a dirigir, pero sí desde acá tenemos que comenzar a prepararnos con ser un rey conforme al corazón de Dios. No permitir que el orgullo me invada, no permitir que la arrogancia me invada, no, permitir ser un sacerdote en el cual puedo llegar y ministrar mi casa como sacerdote. Puedo ministrar
en mi trabajo como sacerdote, puedo ministrar en mis amigos como sacerdote. Ya la gente está cansada bueno, a veces la gente le da mucha fama a las personas, pero no hay nada más lindo cuando llega un hombre de Dios, una mujer de Dios tomada por el Espíritu Santo y ora por ti y te dice una palabra sencilla, pero dirigida al Espíritu Santo, y eso te toca hasta lo más profundo de tu corazón. Que a veces llegan personas y hablan muy lindo y precioso, pero usted dice algo más de lo que siempre escucho. Tenemos que aprender a ser sacerdotes delante de Dios. ¿Y quién era David para decir eso? David fue igual que como somos usted y yo. David fue menospreciado por su padre. ¿Cómo es posible que llega y van a ungir un rey? Hermanos, es que van a ungir un rey. Le dicen: Chiqui, Juan Carlos, voy a ungir a uno de sus hijos. Voy a ungirlos. Necesito que estén dentro de 15 días, tal hora yo voy a llegar a ungir. ¿Cómo es posible que vos no digas: y ves solo a Giancarlo, Isaac? ¿Me entiende? O sea, era un hijo ignorado completamente por su padre. ¿Cuántos no hemos sido así ignorados? ¿Cuántos no hemos sido menguados? Pero David siempre honró a su padre, y eso lo llevó a ir escalando como un sacerdote de Dios. La gran mayoría de salmos fueron escritos por David, un hombre menospreciado por su padre. El Salmo 23:1 se cree teológicamente que lo escribió cuando David estaba en medio de las ovejas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Llega y le dicen a Isaí: necesito sus hijos, trae 6. ¿Y el séptimo dónde estaba? O sea, no era hijo tampoco. Es increíble saber que un padre que te dio la vida, un padre que tiene que apoyarte en los caminos, pensó solo en 6 hijos y no en el séptimo. O sea, hermano, es que vea, yo me pongo a pensar un ejemplo. Cuando Michelle estaba más pequeña o Pamela pequeña, yo me iba a un centro comercial y Michelle se me perdía y yo estaba como loco, desesperado, en cuestión de: ¿y dónde está Michelle? ¿Y dónde está Michelle? Y la mamá también: ¿dónde está Michelle? Yo no puedo entender cómo un padre hizo sentir a un hijo tan miserable, que tuvo que decirle el profeta Samuel: ¿tienes algún hijo más? ¿Tienes otro hijo? Ay, sí, cierto, se me quedó uno. Imagínate, o sea, qué desprecio, qué menosprecio para David. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, pero tenemos que buscar a Dios en medio del sacerdocio, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la intimidad, porque Dios va a sanar esas áreas que a ti te han afectado y no te han permitido crecer. Dios te las va a sanar. Dios te las va a sanar. Dios va a tomar el control de esas áreas. El sacerdote en Israel, ¿qué hacía? Representar a los israelitas ante Dios, ofrecer sacrificios para la remisión de pecados, cuidar del santuario y servir en él, enseñar a la gente y conocer a Dios, entender, interceder por los pecados propios y del pueblo, dar testimonio de la santidad de Dios y mostrar reverencia por las cosas sagradas. ¿Ve por qué le digo que yo quiero ser un sacerdote más que un rey? Porque el sacerdote tenía la bendición de poder entrar al lugar santísimo donde un rey no podía entrar. Pero seguimos escogiendo reyes porque se oye muy lindo. Es que sí, yo soy un rey. Dios te hizo rey, pero tienes que tener cuidado cuál es la línea que no puedes atravesar. Yo sé que aquí en este lugar hay gente que Dios las va a usar grande y poderosamente. Hay palabra de Dios que esta casa va a ser levantada en Costa Rica e internacionalmente, y muchos de los que están acá van a ser levantados grandemente. Pero acuérdense de dónde Dios los sacó. David nunca se olvidó de dónde Dios los sacó. David danzaba delante del pueblo, David cantaba delante del pueblo, David lloraba delante del pueblo, porque él era un sacerdote por excelencia.
A él no le preocupaba que el pueblo, porque David prefería ser un sacerdote que ser un rey. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que meternos en el río de la presencia de Dios, donde las cosas ahí en realidad es donde comienzan a suceder. No es tanto donde los hombres, que es lo humanamente como el rey, no, en el sacerdocio, donde la presencia de Dios está, donde la dirección de Dios está. Entonces tú eres rey y sacerdote. Yo soy ambos, pero tengo que tener un equilibrio de cuál quiero representar. Yo quiero representar a los dos, porque por una eternidad yo voy a estar adorando y voy a estar reinando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que van a estar reinando por una eternidad con el Rey de Reyes? Parte de tu identidad como hijo de Dios es eso mismo. Dios te llamó hijo de Él. Dios te hizo un hijo de Él donde no merecíamos nada. Adán había pecado y habíamos sido completamente cortados de la presencia de Dios. El único que podía entrar delante de la presencia de Dios era el sacerdote. Se pecaba, el sacerdote entraba, como lo vimos. Pero Dios manda a Jesucristo, y Jesucristo en su amor tan grande toma su vida por ti y por mí. Y vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 3 al 17. Y dice así: el bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una palabra importantísima, una declaración de identidad que Dios le da a Jesús. Jesús sabía que era el Hijo de Dios, pero tenía que haber una declaración delante del pueblo, de la gente que estaba ahí. Y le dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, amén. 30 años Jesús escuchando el hijo del carpintero. 30 años. José, ¿dónde está tu hijo? Para que me vaya a hacer una mesa. Se cree que tal vez era así. 30 años en que todo el mundo le decía: es Jesús, el hijo del carpintero. Y Jesús trabajaba en carpintería. Pero Dios le dice: no, un momento, ya a partir de este bautismo ya no te vas a llamar hijo del carpintero, te vas a llamar hijo mío. Yo lo sabía, Jesucristo lo sabía, pero el pueblo no lo sabía. Ahí Dios le da la identidad a Jesús para que todos 2000 años después nosotros sepamos que Él es el Hijo de Dios. Muchos de nosotros hemos sido marcados. Hermanos, yo crecí en una casa humilde, muy humilde. Y yo me digo: a mí no me precede mi niñez, donde hubo mucha necesidad. Mis hijas no tienen que pasar eso, porque yo soy un hijo de Dios. Ya vamos cerrando. Quiero ir cerrando ya. Quiero, por favor, primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Roger, si me ayudas ahí. Primera de Juan 3:1. Yo lo que quiero en esta mañana es que a usted le quede claro de que usted no es Roberto, Carlos, Francisco. No, usted es un rey y un sacerdote. De que usted es un hijo de Dios. De que lo que le hayan dicho a usted de que usted no servía, de que usted no tiene la sabiduría, porque en el reino de Dios es completamente diferente. Ya, déjemelo ahí, Roger. En el reino de Dios es completamente diferente al reino físico o humano. En el reino humano, entre más
títulos tengamos, más somos reconocidos. En el reino humano, entre más experiencias tengas, más eres reconocido. En Dios, entre más intimidad tenga con el Padre, más vas a ser reconocido. David fue reconocido porque tuvo intimidad. David fue reconocido porque conocía quién era el Padre. El Padre le hablaba, el Espíritu Santo le hablaba. En el reino de los cielos somos conocidos por la intimidad que tenemos con el Padre, porque Él es mi papito. Él es mi papito. Él me creó hace miles de años y voy a estar miles de años con Él, porque mi cuerpo vive solo 70, 80, 90 años, pero mi alma y mi espíritu va a vivir una eternidad con papá. Va a vivir una eternidad con papá. Y dice Juan, 1 Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿tú quién eres? Un hijo de Dios. Sí, hermano, ya yo lo sabía. No, a veces no lo sabemos. A veces no lo sabemos. Cuando nos ponemos ahí de que no me salen las cosas, de que nos preocupamos tanto, y es humano preocuparse, sí, claro, pero eres un hijo de Dios. Lo mismo que hizo Jesucristo, tú lo puedes hacer. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Y con este cierro, porque ya sé que viene la bendición de la alabanza de la palabra. Romanos 8, del 14 al 17. Eres un hijo de Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? No, yo pregunté, ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Porque sabe que desde el momento que usted se levanta en la mañana, usted es guiado por el Espíritu. Es más, usted está durmiendo y es guiado por el Espíritu de Dios. Porque muchas veces vienen sueños, vienen cosas que Dios nos dice. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice, estos son, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu, eres hijo de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya fuera el temor, ya. No, yo soy un hijo de Dios, soy un rey y un sacerdote, y fuera el temor, sino que habéis recibido el espíritu de... Ay, ahí es donde está la palabra. Él nos adoptó como hijos. Eres un hijo de Dios, por el cual clamamos y decimos: Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. El que sigue, Roger, porfa. Abba Padre. Qué lindo. Entonces ahora ya usted sabe que en realidad esto es un hijo de Dios. Y no es lo que sus padres le quisieron enseñar o decir. No es lo que en la escuela le quisieron enseñar y decir. No es porque dijeron que tu número de cédula es tal y tal y eres de Limón, eres de San José. No, tú eres un hijo de Dios. Tú eres lavado con la sangre del Cordero de Dios. Qué lindo saber que Él nos hizo, como dice Génesis, hagamos al hombre conforme ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. No estaba hablando de cuerpo, no, si esto es pasajero, esto es polvo. Estaba hablando de espíritu y de alma. Un hombre y una mujer llenos de la gloria, llenos de la presencia, llenos de la santidad de Dios. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a pedirles que se pongan sobre sus pies. Y Pablo, ¿me ayudas con la canción, por favor? Hay cosas en las cuales nosotros tenemos, hermano, tal vez usted ya yo lo escuchaba, pero hay personas que tienen que escuchar esto. Hay personas que no lo saben. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Vamos a volver a ponernos de pie todos los que estamos aquí. En santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
Postro en tu presencia. Vamos, iglesia, declara. En adoración. Levanta tu voz al Hijo de Dios. ¿Cómo dice? Hijo de Dios. Aleluya. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe si toda la gloria, la honra y honor. Vamos a escuchar a todas las hermanas. Romanos decir, quiero levantar mis 8, 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eres un heredero y coheredero con nuestro Señor Jesucristo. Eres un victorioso, eres una persona llena de gloria, llena de presencia, porque eres un hijo de Dios, tomado con la sangre del Cordero de Dios. Sigamos, iglesia, adorando. Aleluya. Postro en tu presencia. ¿En qué? Y en adoración. Decláralo fuerte, iglesia. Hijo de Dios, recibe y recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Regálale un fuerte aplauso al Padre Celestial. Aleluya. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? Aleluya. Bueno, muchísimas gracias, tío, por esa palabra. Realmente creo que fue muy sustanciosa y qué manera de empezar el mes, ¿verdad? Con esta palabra tan preciosa. Y bueno, algo importante, ¿verdad? Que nunca se nos puede olvidar es pedirle también a Dios en medio de nuestro agradecimiento, ¿verdad?